promoviendo el discipulado de Jesús. Lección Divina. Lectura orante del Evangelio Dominical para mí, con mi familia y desde la realidad de las comunidades eclesiales. Por una iglesia en salida samaritana. Hacemos una vez más nuestra lección divina. Estamos en la 16ª semana del tiempo ordinario. Avanzamos y junto con el Señor también vamos escuchando sobre el reino de Dios. Esta semana le pedimos, como nos pide San Pablo a los cristianos cuando escribe a los romanos, que seamos capaces de pedir el Espíritu, sobre todo porque hay veces que flaqueamos. Hay veces que nuestras fuerzas ya no las sentimos igual, pero conviene sobre todo pedir al Espíritu que interceda por nosotros, especialmente ante Dios, el Dios de la misericordia. Él que conoce, que llega, que escucha nuestros corazones, sabrá decirnos e interceder en favor nuestra. El Evangelio del que hoy hacemos nuestra lección divina es según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale esta cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarlas? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podrías arrancar también el trigo. Dejémoslo crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atad en gavillas para quemarla, y el trigo almacenad en mi granero. Nos sigue acompañando el capítulo 13 de San Mateo, el discurso sobre los misterios del reino de Dios, la gran pasión de Jesús. Ahora nos ofrece la manera como este reino se va desarrollando en medio del mundo, no según nuestros criterios puramente humanos, sino según los designios de Dios. Para ello Jesús recurre a las parábolas, el trigo y la cizaña, que refleja la experiencia de las primeras comunidades, donde la tarea de instaurar el reino de Dios se encuentra con la presencia del mal. Y él enseña que hay que aprender a convivir entre el bien y el mal, con la certeza que al final triunfará el bien y el mal será destruido para siempre. La segunda y la tercera parábola se refieren a la manera como el reino de Dios va desarrollándose, no con grandes manifestaciones, sino a través de acciones y gestos pequeños a la vista del ser humano. Para ello recurre a las parábolas del grano de mostaza y el poco de levadura, que a pesar de ser muy pequeños, llegan a desarrollarse en su momento. El grano de trigo, que llega a ser el más grande de las hortalizas, y el poco de levadura, que fermenta toda la masa. A la comunidad de seguidores de Jesús les ha hecho mucho daño a lo largo de la historia el triunfalismo, la sed de poder y el afán de imponerse a sus adversarios. Nos toca ir sembrando pequeñas semillas del Evangelio e introduciéndonos en la sociedad como pequeño fermento de vida humana. Una vez que la muchedumbre se ha retirado, los discípulos le piden a Jesús que les explique la parábola del trigo y la cizaña. Jesús habla del Hijo del Hombre como aquel que siembra. El campo es el mundo, donde los ciudadanos del reino deben hacer presente el reinado de Dios. Aun cuando tengan que encontrarse
con que el enemigo va sembrando cizaña para confundir a los que van por el mundo esparciendo la semilla del reino de Dios. Cielos es como un hombre en el campo que sembró buena semilla y al descanso, al dormir sus jornaleros, sigiloso el enemigo se acercó y sembró cizaña junto al trigo. Cuando las plantas de trigo ya crecían, la cizaña creció junto a las espigas. Los obreros al notarlo preguntaron al Señor: ¿no era buena la semilla que en tu campo se sembró? Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. Decía: la cizaña otro ha sembrado, si la arrancan puede un trigo ser llevado. Dejaré que crezcan juntos el buen trigo y la cizaña, será el tiempo en la cosecha de arrancarla. Le diré a los segadores que en gavillas quemen la cizaña haciendo las cenizas, y así luego en mi granero mandaré almacenar el buen trigo que en mi campo el sembrador salió a sembrar. Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. El reino es como un grano de mostaza que crece y se hacen nidos en sus ramas, y es como la levadura que la masa hace grande al fermentar. Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en que pareciera que la cizaña ocupa todo el campo. Basta mirar con sinceridad nuestra Guatemala para descubrir el dolor de tantas familias golpeadas por la violencia, la pobreza, la corrupción, la migración, el desempleo y la incertidumbre. A veces sentimos que el mal hace demasiado ruido y que la esperanza apenas
logra susurrar. Pero el Evangelio de este domingo nos invita a contemplar la realidad con los ojos de Dios. Jesús no niega la existencia de la cizaña, la reconoce, sabe que existe el mal y que hace sufrir a los hijos e hijas de Dios. Sin embargo, nos revela una verdad que sostiene la esperanza de los creyentes. Mientras la cizaña crece, también crece el trigo. Mientras el mal pretende imponerse, Dios continúa sembrando vida, bondad y futuro en el corazón de su pueblo. Eso sucede también entre nosotros, porque Guatemala no es solamente la tierra de las malas noticias, es también la tierra de las madres que nunca dejan de luchar por sus hijos, de los campesinos que siguen sembrando con esperanza, de los jóvenes que eligen el camino del bien, de las comunidades cristianas que comparten el pan, consuelan al que sufre y mantienen encendida la llama de la fe. Ellos son el trigo de Dios que crece silenciosamente cada día. Este año, además, nuestra iglesia contempla con profunda gratitud el testimonio de Fray Augusto Ramírez Monasterio, que será beatificado el próximo 7 de noviembre. Su vida nos recuerda que el bien nunca responde al mal con más mal. En medio de la persecución y de la violencia, no dejó que el odio ocupara su corazón. Permaneció fiel al Evangelio, cercano a los pobres y sereno ante sus verdugos. No respondió con venganza, sino con la fortaleza humilde de quien había puesto toda su confianza en Dios. Como el trigo del Evangelio, permaneció firme hasta dar fruto con el don de su propia vida. Jesús nos habla también del pequeño grano de mostaza y de la levadura escondida en la masa. Así actúa Dios. No comienza desde el poder ni desde el espectáculo. Comienza en el corazón que perdona, en la familia que permanece unida, en la comunidad que no pierde la esperanza, en quien decide ser honrado cuando otros eligen la corrupción, en quien sirve sin esperar reconocimiento. Allí, casi sin hacer ruido, el reino de Dios ya está transformando el mundo. Por eso, hermanos y hermanas, no permitamos que nos roben la esperanza. Los discípulos de Jesús no somos sembradores de miedo ni de desesperanza. Somos custodios de una promesa. Creemos que el amor es más fuerte que el odio, que la verdad sobrevivirá a la mentira, que la justicia terminará abriéndose camino y que la vida vencerá definitivamente a la muerte. Sigamos sembrando el bien, aunque parezca pequeño. Sigamos construyendo la paz, aunque el camino sea largo. Sigamos creyendo en Guatemala, porque Dios no ha abandonado a su pueblo, como nos enseña el Evangelio y como lo confirmó con su sangre Fray Augusto Ramírez Monasterio. El reino de Dios crece muchas veces en silencio, pero nadie podrá detener la fuerza de una semilla cuando es Dios mismo quien la hace florecer. No miremos solamente la cizaña que hace ruido. Aprendamos a descubrir el trigo que Dios sigue haciendo crecer en nuestro pueblo. Allí donde alguien ama, sirve, perdona y entrega su vida por los demás, allí está ya amaneciendo el reino de Dios.